Muy buenas a todos, los saluda Carlos por aquí y para mí es un placer presentarles el día de hoy la cuarta clase de este curso de bolsa aquí en YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Value Investing pero explicado para dummies. Aunque va a ser un tanto introductorio, también es una filosofía de inversión que voy a explicar de tal manera de que puedan transmitirle el conocimiento de lo que hace un analista de inversiones en su día a día. Así que no se lo tomen a la ligera. Tomen lápiz, agarren un papel y empiecen a apuntar, porque vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el value investing? Por traducción, esto significa inversión en valor. ¿Ok? Esta es una filosofía de inversión que nace de la mano de Benjamin Graham, por allá por los años de 1930. Sin embargo, tenemos que saber un poco de la historia de la bolsa para entender cuál es la relevancia que tiene esta filosofía de inversión. Resulta que durante todo el tiempo que tiene la bolsa de sus años de existencia, han existido distintas estrategias que han sido creadas por personas o por instituciones financieras que han buscado predecir de alguna manera el movimiento de las acciones o el movimiento de otros instrumentos financieros. Ellos nunca tuvieron un éxito tan grande como lo fue aplicar la metodología del value investment, porque esta metodología se basa en el análisis cuantitativo y cualitativo del negocio. Es decir, toma en consideración tanto los factores internos de la compañía como los factores externos. Pero dentro de los factores internos hay que tomar en cuenta los números de la empresa, la contabilidad del negocio, que es el corazón del negocio. Por eso es que Warren Buffett nos dice tanto que aprendamos contabilidad, porque la contabilidad es el idioma de los negocios. Y además de eso, tenemos que estudiar lo cualitativo, que son las cualidades del negocio. En otras palabras, el modelo de negocio de la compañía, a qué se dedica, qué vende, su junta directiva, planes a futuro, etcétera. ¿Por qué no ha tenido tanto éxito otras estrategias de inversiones y por qué esta es la única que ha logrado sobresalir? Es muy sencillo. Siempre se han tenido varias creencias. En el libro del inversor inteligente, Benjamin Graham nos muestra muchos ejemplos de personas que han intentado predecir la bolsa mediante estrategias que pueden parecer ridículas, pero que durante un tiempo determinado han logrado tener cierta relevancia o cierta tasa de éxito. Una de los que más me acuerdo en estos momentos fue uno que él contaba de un fondo de inversiones que decía que la mejor estrategia era invertir en las primeras 10 empresas del índice de referencia, por ejemplo el S&P 500, y las 10 últimas empresas del índice de referencia. Con esto se refiere a la capitalización de cada una de esas empresas. Y su resultado era tener un rendimiento superior a la media del mercado. Entonces, claro, puede que durante los primeros 10 años Benjamin Graham explicaba que funcionaba, pero para los siguientes 10 años la empresa terminaba quebrando, porque el mercado iba avanzando y evolucionando. Y él concluyó de que invertir en bolsa no podemos dejarlo al azar. O sea, no es un evento en el que nosotros digamos, voy a invertir en bolsa en las últimas 10 empresas que van a generar un mejor retorno, ya que su precio es barato y el potencial de revalorización es alto, pero tiene incluido un riesgo bastante grande. Entonces, si tú dejas tu capital en mano de ese riesgo y las cosas no salen como se espera, como tú esperarías que salieran, entonces, bueno, termina quebrando la compañía y pierdes tu capital. Así que para eso nace el value investment. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar empresas con acciones que tengan un valor por debajo de su valor real. Esta es la clave. Si yo pudiera resumir toda esta clase, sería en esta frase: encontrar empresas que tengan un valor por debajo de su valor real. ¿Cómo nace toda esta filosofía del value investment o el value investing, como lo quieran pronunciar? Que creo que yo lo he pronunciado de varias formas. Esto nace de la mano de Benjamin Graham, como le decía, pero él tenía su socio, que era David Todd. Fue creado por allá del año 1928, más o menos. Lastimosamente, cuando ellos presentaron su tesis, donde mostraban los argumentos lógicos que tenía esto, no fue recibido con una alfombra roja, porque en ese momento, si pueden ver la fecha, 1928, estábamos cerca de la Gran Depresión. Entonces, cuando ocurre la Gran Depresión, obviamente esto arrastró hacia abajo la economía de América y nadie quería saber nada de la bolsa porque mucha gente perdió su dinero en bolsa. La bolsa estaba totalmente destruida, las empresas estaban quebrando, la gente no tenía trabajo. Lo último que querían prestarle atención era en dos jóvenes que estaban hablando sobre la metodología perfecta
para invertir en bolsa. Pongo entre comillas porque así es como lo expresaban en aquella época. Sin embargo, no sabían en ese momento que efectivamente para Graham y David Todd esto representaba la oportunidad de sus vidas. O sea, esto para ellos era lo mejor que les podía haber pasado porque gracias a esto ellos pudieron aplicar la tesis que ellos generaron y con esto generar rendimientos que iban a sustentar su análisis. ¿Ok? ¿En qué sentido? Ellos decidieron comprar las mejores empresas a esos precios de descuento para luego en 5 y en 10 años presentar sus resultados y decirles, yo sabía que en 5 y 10 años esta empresa iba a valer esto porque yo valoré la compañía, yo sabía que el precio estaba por debajo de su valor real, lo único que hice fue comprar con descuento. Pero entonces, ¿cómo se puede comprar con descuento? ¿O cuáles son esos focos o esos, vamos a llamarlos checklist que tenemos que tener, que tenemos que trazar para nosotros saber si tenemos enfrente a una buena empresa, una empresa, vamos a llamarla empresas value, empresas de valor? Para eso fueron creados los principios del value investment. El principio número uno es saber en qué estás invirtiendo. ¿Ok? Saber en qué estás invirtiendo no es solamente decir, bueno, McDonald's vende hamburguesas. Porque cuando a mí me dicen que McDonald's vende hamburguesas, yo siempre les digo, bueno, pero también tienes que saber que McDonald's recibe mucho más dinero por el alquiler de su marca, por el alquiler de su terreno, por la venta de su imagen. Ellos reciben royalties, ellos reciben comisiones por hacer eso. Ellos ganan dinero, ellos son más una bien raíz, unos bienes raíces, perdón, que una empresa que venda hamburguesas como puede ser cualquier otra cadena como Burger King o Wendy's. Igual que hoy en día BlackBerry. BlackBerry la gente piensa que todavía sigue vendiendo teléfonos, pero si BlackBerry siguiera vendiendo sus teléfonos nada más, ellos estarían totalmente quebrados. BlackBerry hoy en día se ha modernizado de tal manera que ahora su principal fuente de ingreso está en apoyar el desarrollo de los vehículos autónomos. Entonces, es muy importante saber en qué se está invirtiendo, porque si nosotros no nos respondemos estas preguntas que tengo aquí, como ¿cómo gana dinero la empresa? Ok, ¿cómo gana dinero, por ejemplo, vamos a colocar como un ejemplo Disney? La gente piensa que Disney gana dinero por el canal. Y no, Disney tiene cuatro fuentes de ingresos. Gana dinero por el merchandising, gana dinero por los parques temáticos, gana dinero haciendo películas y gana dinero actualmente gracias a Disney Plus. Entonces, una vez que tú conozcas esa línea de negocios, tienes que evaluar cada línea de negocios que él tiene para saber cuál es la más fructífera y cuál es la que en un futuro puede hacer que la empresa crezca. De lo contrario, puede ser que evalúes 5 líneas de negocios que tiene la compañía y de esas 5 líneas de negocio puede que 4 no funcionen. Entonces ahí ya tú sabes que la empresa está en decadencia. Un caso similar es al que presenté en mi canal YouTube con Kimberly Clark, que ellos son una empresa que está muy consciente que tiene una línea de negocios que no funcionan, que ya están obsoletos, son productos que ya no están tirando hacia arriba y quieren deshacerse de ellos. Y ellos lo tienen muy claro y eso es buenísimo. O sea, eso no tiene nada de malo, porque que una empresa reconozca, tenga la suficiente voluntad de reconocer ante los inversores de que tienen línea de negocio deficiente y lo que quieren hacer es vender para seguir ganando más dinero, está perfecto. Por otro lado, tenemos que saber respondernos la pregunta de por qué nosotros esperamos a que el precio de las acciones suba. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué tú piensas que las acciones de Apple van a subir? Yo respondería que yo pienso que las acciones de Apple van a subir en un futuro porque cada día están expandiendo su negocio de tal manera de que hoy en día ya se están centrando en los vehículos eléctricos. Todos los años ellos están sacando nuevos modelos mucho mejores que los que sacaron el año pasado. Además que tienen el valor de la marca, que la gente ama Apple simplemente por tener una manzanita. Otro ejemplo es, si a mí me preguntaran por qué yo invierto en Nintendo en la bolsa de Japón, yo siempre respondo porque yo me imagino a mis hijos jugando Mario Bros. Ok, yo no me imagino que de aquí a 20 años Mario Bros no exista porque se ha vuelto un icono tan popular que tiene más de 30 años en el mercado y todavía la sigue rompiendo con cada juego que saca. Estos son pequeños ejemplos que les quiero dar. Si tienen algún otro ejemplo, por favor, colóquenme en los comentarios que siempre me gusta leerlos. También otras preguntas sería, ¿cuáles son sus competidores? O sea, muy importante, porque puede que la competencia termine por crujir nuestro negocio. Entonces siempre tenemos que comparar la posición financiera de nuestro negocio con la posición financiera de la competencia. Puede pasar que tú creas que un negocio es muy bueno, pero al compararlo con la competencia tú digas, bueno, yo creo que mejor va a ser invertir en la competencia.
o puedes invertir en los dos, pero le destinas más dinero a la competencia que al otro negocio. Y también tengo que saber cuáles son los riesgos potenciales asociados a la inversión. Toda inversión tiene un nivel de riesgo que debemos estar conscientes porque a la hora que se presente una crisis, nosotros debemos saber si nuestra empresa es capaz de tolerarla o no, o si es un evento pasajero o no. Continuando con el principio número 2, tenemos que invertir en un negocio que sea rico en efectivo. ¿Cómo es eso de ser rico en efectivo? Dentro de las empresas existe una cuenta contable que se llama caja o caja y equivalentes, cash and equivalents. Entonces, esta cuenta contable lo que nos muestra es la liquidez que tiene el negocio. Y mientras más liquidez tenga una empresa, más oportunidades va a tener, porque puede destinar ese dinero para el pago de dividendos, la recompra de acciones, pago de deudas, inversión en propiedad, planta y equipo, adquisición de marcas o nuevos negocios, etcétera. Entonces, también hay que tener claro de que si una empresa no tiene efectivo, se le va a ser muy complicado cubrir sus deudas a corto plazo y, por supuesto, mucho más a largo plazo. Esto representaría un riesgo de quiebra, cosa que le pasó a muchas empresas de pequeña capitalización y baja capitalización durante la pandemia, que tenían niveles de deuda altos, pero sus niveles de caja no podían cubrir al corto plazo esas deudas que tenían que asumir. Entonces tuvieron que lanzarse a bancarrota. Por otro lado, tenemos que saber que tener mucho efectivo también puede ser contraproducente, porque de nada sirve ser el rey si estás sentado sobre toda esa fortuna. Esto hace referencia a que de nada sirve tener una montaña de dinero si no la estás invirtiendo para seguir creciendo. Entonces, si tú tienes mucho dinero almacenado en tus bancos, agárralo e inviértelo en algo, porque si no estás demostrando que tu junta directiva son unos gorilas con uniforme, sin ofender a nadie. Principio número 3. Tenemos que invertir en negocios que tengan poca deuda. ¿Ok? Esto de poca deuda se relaciona mucho al punto número 2, pero ahora lo que estamos hablando es específicamente de la cuenta de deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. Entonces, para cubrir las deudas a corto plazo es muy bueno tener cash, tener caja. Y para largo plazo es bueno contar con un capital grande. El capital es el aporte de dinero que hacen los inversores a la compañía. ¿Ok? Con ese capital se puede cubrir las deudas a un largo plazo. Entonces, al hacer esas comparativas es lo que nos va a decir si nuestra empresa tiene una buena salud financiera o no. Cuando veamos ratios financieros vamos a ver esto con muchísima más claridad. Pero en un primer momento hay que quedarnos con que en un principio el value investing es que los negocios con poca deuda son quienes los tienden a ser mejores durante crisis. El principio número 4 es contar con una gestión de alta calidad. Esto es uno de los principios más difíciles que se han presentado a mis alumnos al momento de evaluar una compañía, porque es muy difícil conocer el equipo directivo ya que no todos podemos sentarnos en una mesa, hablar con los ejecutivos donde nos explican sus planes de negocio. Así que si nosotros queremos conocer la gestión que está al mando del negocio, lo mejor que podemos hacer es evaluar tres cosas muy sencillas. Tenemos que ver si el CEO, el que está en la parte más arriba de la escalera laboral, está ganando mucho más de lo que genera la compañía. O si el crecimiento de su sueldo está creciendo acorde al crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque un CEO no puede estar ganando más de lo que está ganando la empresa, porque si no sería como que estás haciendo mal tu trabajo, ¿ok? O sea, te estás cobrando mucho más de lo que estás produciendo. Otra cosa es que es mucho mejor cuando una empresa está de la mano de una herencia familiar o del mismo fundador, como por ejemplo Facebook. A Mark Zuckerberg le duele muchísimo Facebook porque él lo creó, es como su pequeño bebé. Y por eso es que las empresas familiares siempre tienden a conservar dentro de la junta directiva ese amor hacia la empresa. Muy a lo contrario de lo que se imaginan muchas personas que dicen que, bueno, las empresas familiares siempre quiebran porque los niños nacieron con todo y no saben hacer nada. Cosa que es equivocado, porque la gente que tiene dinero sabe que no van a dejar sus empresas en manos de unos simios con unas navajas. Por lo tanto, una página que les recomiendo se llama simpleworld.st. Esa página van a poder ver un análisis de la junta directiva de la empresa que seleccione. Bien, por eso es muy importante saber si una empresa va a tener éxito dependiendo de su junta directiva. Aquí hay una frase que les coloqué que dice que una empresa es tan exitosa como las personas que la dirigen, lo cual es totalmente cierto. En el principio número 5
hay que invertir en el largo plazo, siempre. ¿Por qué? Warren Buffett decía que si tú no estás dispuesto a tolerar volatilidades en el mercado o te da miedo invertir en bolsa porque no te estás haciendo rico en 1 o 2 años, simplemente agarra tu dinero e inviértelo en otra cosa o inviértelo en un índice o en un fondo indexado para que así no tengas que gestionar tu capital. ¿Por qué? Porque el mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Puede que en 1 o 2 años la empresa en las que hayas invertido no te estén generando un 20, 30%, pero dentro de 5 años puedes ver que gracias al interés compuesto y los dividendos que te va pagando la empresa y la reinversión constante que haces tú, tanto de tu bolsillo como de los mismos dividendos que tú recibes, ves cómo se hace un efecto bola de nieve que al final de esos 5 años puede que hayas cumplido una meta financiera que sea pagar el enganche de tu casa o pagarte un nuevo vehículo o darte unas buenas vacaciones en Islandia. Pero para eso hay que aprovechar el interés compuesto. Y la única forma de aprovechar interés compuesto es con tiempo. Por eso es que mientras más jóvenes podamos, más tenemos que invertir, más rápido tenemos que invertir, porque si tenemos 50 años es muy diferente el foco de inversión que vamos a tener en ese momento que el que tenemos ahora. En el principio número 5 tenemos que saber cuándo vender las acciones, que es algo que nos cuesta mucho, porque puede que nosotros estemos ganando hoy en día un 120% y tú dices, wow, ya estoy ganando mucho, ¿será que tomo ganancia? Porque la acción debe de caer, pero no necesariamente es así, porque hay que tomar en cuenta una serie de criterios. Por ejemplo, puedes mantenerlas hasta que el precio exceda su valor intrínseco, o en otras palabras, hasta que se sobrevalore. Si tú sabes que la acción vale $50, la compraste a 20 y ahora ya vale $80, vuelves a valorar la empresa y te sigue diciendo que vale $50, puede que sea un buen momento para tomar tus ganancias y agarrar ese dinero y destinarlo a otra inversión. O si es un buen dinero, puedes agarrarlo y disfrutarlo. No tiene nada malo disfrutarlo. No todo es invertir, 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 porque en eso se nos va la vida. Y la vida como es una sola, recuerden que tenemos que saber aprovecharlo. Las malas noticias sobre el sector también pueden ser un motivo de venta. Por colocarles un ejemplo, cuando se decretó el tema de la pandemia, yo sabía que lo que tenía que hacer era vender mis posiciones en petróleo, pero era porque era una situación extrema. O sea, tiene que ser una situación que cambie totalmente el panorama económico como para que yo me sienta motivado a vender mis acciones. Entonces yo lo que hice fue vender petróleo y durante la caída vendí las aerolíneas y los cruceros que tenía en cartera. Cosa que me dolió mucho, pero más me hubiera dolido si me hubiera comido entero la caída del 80% que tuvieron. La compañía falla en sus ventas y ganancias proyectadas. Esto es algo muy común, pero yo aquí no la colocaría tanto. O sea, yo la coloco porque tiene que ser ¿cómo decirlo? Un fallo muy grande que tengan. Por ejemplo, creo que fue Plug Energy, creo que se llama así la compañía, que ellos reportaron que tenían errores en su contabilidad. O sea, imagínense, una empresa cotizada en bolsa de valores tiene errores en su contabilidad. Yo me imagino que los contadores deben de estar más que despedidos, porque que una empresa tenga un fallo como esos es inaceptable. Y eso sería una razón para vender claramente sus acciones. Entonces, no siempre es que, aunque no siempre es que una empresa falle en sus reportes que diga, bueno, yo esperaba subir un 20%, pero gané solamente un 10% y las acciones caen porque la gente, bueno, así es el mercado es así de racional. Y no, eso no es motivo de venta. Un motivo de venta sería de que esperaras un 20% y terminas perdiendo un 80%. Ahí si tú te preguntas y te dices, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Y estoy seguro que indagando más en las noticias y en la misma compañía, encuentras la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, si la respuesta es, por ejemplo, no, lo que pasa es que invertimos en abrir 5 fábricas para poder triplicar la producción. Yo les digo, bueno, voy a recomprar más acciones porque eso me favorece a mí. Mientras todos están vendiendo, yo las voy a comprar porque soy el único que está leyendo los reportes. Mientras que si ellos no dan ninguna solución o no dicen la razón de ser o no dicen por qué está pasando esto, ahí yo sí vendería mis acciones totalmente. Y bueno, el recorte de dividendos inesperados, esto también es una razón totalmente válida porque las empresas que pagan dividendos son empresas muy grandes, sólidas, consolidadas, que ya lo único que pueden hacer es más allá de expandirse, retribuir a sus inversores. Por lo tanto, cuando una empresa recorta dividendos, significa que se encuentra muy mal financieramente porque ya no tienen dinero para poder pagarle a su accionista. El tema de los dividendos ya tendría que hacer otra clase aparte, no está en este temario, pero puede que traiga una clase extra al curso si es que veo que tiene mucho apoyo y me lo comentan acá abajo.
Me tomo un poquito de agua. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del MOAT de Warren Buffett. Yo creo que esto es el 50% para Warren Buffett de importancia que tiene que tener una empresa. Él lo pintaba de esta manera. Él decía que un MOAT era como tener un castillo, una empresa. Nuestra empresa sería el castillo, que alrededor está en una colina o tiene una fosa alrededor. MOAT por traducción es fosa. Entonces, esa fosa que tiene alrededor evita que la competencia entre dentro de su cuota de mercado y que de ninguna manera lo puedan afectar. Por traducírselo de otra forma, el MOAT es la barrera defensiva que evita que la competencia se quede con la cuota de mercado de la empresa que hayamos invertido. También lo podemos decir como que es cualquier cosa que le dé al negocio alguna forma de protección de los ingresos futuros que vaya a generar. Porque yo me siento seguro de que Facebook va a generar en el futuro dinero. Porque Facebook es la red social más utilizada y tiene un efecto red que hace que mientras más usuarios usen la plataforma, más usuarios lo van a querer utilizar. Aquí hay los ejemplos más clásicos que tenemos de los MOATs, que son, por ejemplo, la ventaja de un menor costo la tiene 3M porque es un gigante industrial y puede vender sus productos a un menor costo. Tenemos las ventajas en el tamaño, que son empresas que están ubicadas prácticamente en cada mesa de nosotros los consumidores o en cada mercado súper desarrollado, incluso también los no tan desarrollados, que le produce una ventaja a las personas que quieren competir con ellos. Por ejemplo, tenemos a Nestlé. ¿Quién va a competir con Nestlé hoy en día sin invertir por lo menos 10 billones de dólares? Y creo que se quedan cortos. Es muy, pero muy difícil. Tenemos también los activos intangibles, como por ejemplo el MOAT que tiene Coca-Cola, clarísimo, porque los activos intangibles son aquellos activos que no podemos ver, como tenemos por ejemplo el reconocimiento de marca, que es algo que tiene Apple, tenemos los software informáticos, que no lo podemos tocar, pero sabemos que es un bien para la empresa, y Coca-Cola tiene por ejemplo la patente de su refresco. La fórmula de Coca-Cola está patentada por ellos y nadie la puede replicar. El efecto red se los había comentado, mientras más gente utilice Facebook, más gente lo va a querer usar. Algo similar a lo que tiene Visa y Mastercard, también PayPal, que son motores de pago que mientras más sean aceptados por más locales, más personas van a querer tener cuentas en sus bancos o cuentas PayPal para poder pagar sus compras. Y también tenemos empresas que controlan altos costos de cambio. Cambiar tu computadora Mac por otra computadora tiene un alto costo de cambio. Porque ya estás acostumbrado a lo psicológico, estás acostumbrado al Mac, no al Windows. Igual con el iPhone. La gente está acostumbrada, la gente está acostumbrada a utilizar el iOS. Y eso es un efecto más psicológico que monetario. Algo que también ocurre con esto es con las telecomunicadoras. Cambiarse de un plan a otro puede ser un tema muy engorroso. Entonces la gente decide quedarse con su plan de su línea de toda la vida que antes que ir a buscar otra telecomunicadora. Vamos a ver cómo podemos aplicar el Value Investing, como lo quieran decir, en 3 pasos. El primer paso es encontrar empresas sólidas. Ya hablamos de eso, ya vimos cómo se ve una empresa sólida, ahora lo vamos a detallar más. El segundo va a ser cómo comprar acciones que estén subvaluadas. Y el tercero es vender las acciones cuando se nos presente la oportunidad, que normalmente siempre es cuando están muy pero muy sobrevaloradas, por encima de nuestras estimaciones. ¿Cómo se ve una empresa sólida? Yo no puedo invertir en una empresa, esto lo estoy haciendo personal, pero se puede expandir muchísimo más. Pero mis primeros 4 puntos personales son que una empresa debe tener un crecimiento constante de sus dividendos, porque me gustan las empresas de dividendos. Y que el hecho de que la empresa pague dividendos, pero sean un dividendo que no tengan que endeudarse para poder pagarlo, a mí me hace saber que la empresa es sólida. Además de eso, yo tengo que evaluar si tiene una ventaja competitiva para yo saber que sus ingresos están protegidos en el futuro. La empresa no tiene que tener deuda porque si no en crisis financieras yo sé que me la voy a ver muy mal. O en una crisis sectorial también sé que la voy a ver muy mal. Y por supuesto tiene que tener un buen management. Yo cuando invierto en una empresa, cuando invertimos en una empresa, estamos siendo dueños de una pequeña parte. Y yo no voy a dejar de que alguien que no tenga la capacidad o un equipo deficiente esté manejando el barco del cual yo soy dueño. Ok, hay que meternos
A partir ya estamos en la cuarta clase, ya tenemos que meternos el chip de inversores y darnos cuenta de que nosotros efectivamente somos inversores, somos analistas y estamos aquí aprendiendo a que somos dueños de una pequeña parte de esa gran corporación. Continuando con el paso número 2, tenemos que hay que comprar acciones cuando estén subvaluadas, pero mucho ojo con esto. Nosotros debemos encontrar empresas sólidas que se encuentran a precios por debajo de su valor real, pero no muchas veces nos va a pasar esto, porque puede que encontremos empresas muy buenas que se encuentren cotizando a valoraciones muy exigentes. Por lo tanto, lo más racional que podemos hacer sería colocarlo en una lista de seguimiento, esperando a que llegue a ocurrir algún evento o cualquier cosa, tanto económico como interno de la empresa, que haga que las acciones retrocedan hasta un punto en el que nosotros digamos que ese momento para comprar es muy bueno. O no siempre ocurre así, también pueden ocurrir eventos que hagan que la empresa ahora valga mucho más, como puede ser que compren una nueva compañía o estén vendiendo mucho cada año y nosotros digamos, bueno, ahora la valoración es mucho más alta y ese precio el que está ahorita es un regalo. Entonces, aquí hay un, una palabra muy importante, muy clave, que es el cisne negro. ¿Ok? Un cisne negro son aquellos eventos inoportunos que nosotros no podemos predecir, que golpean directamente a la bolsa de valores y lo que hacen es regalarnos un momento único para poder invertir. Tiene un nombre muy trágico, cisne negro. Pero la verdad es que para nosotros los inversores es como Navidad en cualquier momento del año, que en cualquier momento en el que esté ocurriendo ese cisne negro. El ejemplo más claro fue el tema cuando comenzó la pandemia, ya que la bolsa terminó retrocediendo bastante. Muchos inversores se dieron cuenta de que acciones que estaban cotizando a niveles muy caros antes de la pandemia, hoy en día estaban cotizando a niveles de regalo, empezaron a hacer compras, 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 y a día de hoy ya deben de estar cosechando su buena revalorización. Aquí se nos abre un concepto muy importante que es el margen de seguridad. El margen de seguridad no es más que nuestro cinturón de seguridad que nos va a hacer dormir tranquilos en las noches con nuestras inversiones. Charlie Munger decía que era fundamental tener un buen margen de seguridad, ya que es lo que realmente nos va a nosotros sentir seguro de las inversiones que estamos haciendo. Entonces, esto no consiste nada más que en comparar el valor intrínseco que tiene la empresa con el precio de cotización. ¿Qué es el valor intrínseco? El valor real. Si yo digo que la acción vale $100 y se está comprando y vendiendo $50, tengo un margen de seguridad de $50. Esto a nivel monetario. ¿Ok? En el paso número 3 tenemos que vender las acciones cuando estén sobrevaloradas. Cuando ocurren eventos favorables o buenas noticias que hagan que la empresa tenga un disparo meteórico hacia la alza, ese puede ser el mejor momento para vender nuestras acciones porque es un evento que siempre viene acompañado de una corrección. No todo activo siempre va a subir hacia la alza porque tiene que tener sus periodos de corrección. Y más si esa subida es vertical y agresiva. Por lo tanto, ese puede ser un buen momento para nosotros salir del mercado y usar nuestro dinero para disfrutarlo o para poder reinvertir en otra empresa que veamos que está cotizando todavía a un nivel bajo. ¿Qué eventos pueden provocar esto? Bueno, puede ser, por ejemplo, los buenos reportes de ganancias, recompra de acciones, fusiones o adquisiciones con otros negocios. Todos estos eventos pueden impulsar precios a la alza o pueden impulsar el precio escaladamente, que es lo que mejor nos puede pasar a nosotros. Es mucho mejor ganar dinero de manera escalada que ganarlo de manera vertical. Para ir finalizando, vamos a hablar de un ejemplo de estructura de portafolio para principiantes si quieren comenzar con su inversión en bolsa. Siempre les recomiendo tener en su cuenta de ahorro un 10%. Esto es dinero al que yo llamo dinero listo para disparar, porque es el dinero que tenemos que tener para cuando nosotros encontremos una buena oportunidad en el mercado o se presente un cisne negro. Muy importante. Tenemos que tener un 40% en ETF. Un ETF no es más que un instrumento financiero que lo que hace es replicar un índice o un sector de referencia. Por ejemplo, si yo quiero invertir en el SP 500, que es el índice con las 500 mejores empresas de Estados Unidos, solamente tengo que comprar un ETF que replique ese movimiento. Luego, tengo 25% en acciones, escogida por ti, que ya te está volviendo un analista experto, y también un 25% en acciones de dividendos, porque tenemos que cosechar ese dividendo para seguir reinvirtiendo. Estos son 4 activos en papel que tenemos que tener en nuestro portafolio. Tenemos que comprar acciones subvaluadas, muy importante. Acciones que paguen dividendos trimestralmente para ir reinvirtiendo. Tenemos que comprar un ETF que replique algún índice solamente para diversificar el riesgo. Y tenemos que invertir en un REITs. Un REITs no es más que
empresas que invierten en bienes inmuebles. Así que de manera indirecta estaríamos invirtiendo en uno de los sectores, vamos a llamarlo más seguro, porque la crisis del 2008 ya no es tan seguro, pero es un sector que te deja muy buenos dividendos. Bueno, esto ha sido la clase número 4. Espero que les haya gustado. Por favor, háganme saber en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, qué les pareció la clase, si quieren que siga con esta metodología. Y también colóquenme qué les gustaría ver en clases siguientes o en clases extra. Yo he sido Carlos Mesa, un simple analista de inversiones más. Le doy gracias a todos y un fuerte abrazo por el apoyo que estoy teniendo en este canal y nos veremos en una siguiente clase. Chao.